Las manos de Dios. Cuando observo el campo sin arar, cuando los aperos de la labranza están olvidados, cuando la tierra está quebrada, me pregunto, ¿dónde estarán las manos de Dios? Cuando observo la injusticia, la corrupción, el que explota al débil, cuando veo al prepotente pedante enriquecerse del ignorante y del pobre, del obrero y del campesino carente de recursos para defender sus derechos, me pregunto, ¿dónde estarán las manos de Dios? Cuando contemplo a esta anciana olvidada, cuando su mirada es nostalgia y balbucea todavía algunas palabras de amor por el hijo que la abandonó, me pregunto, ¿dónde estarán las manos de Dios? Cuando veo al moribundo en su agonía llena de dolor, cuando observo a su pareja y a sus hijos deseando no verle sufrir, cuando el sufrimiento es intolerable y su lecho se convierte en un grito de súplica de paz, me pregunto, ¿dónde estarán las manos de Dios? También cuando miro a ese joven antes fuerte y decidido, ahora embrutecido por las drogas y el alcohol, cuando veo titubeante lo que antes era una inteligencia brillante y ahora harapos sin rumbo ni destino, me pregunto, ¿dónde estarán las manos de Dios? Cuando a esa chiquilla que debería soñar en fantasías la veo arrastrar su existencia y en su rostro se refleja ya el hastío de vivir. Y buscando sobrevivir se pinta la boca y se ciña el vestido y sale a vender su cuerpo. Me pregunto, ¿dónde estarán las manos de Dios? Cuando aquel pequeño a las 3 de la madrugada me ofrece su periódico, su miserable cajita de dulces sin vender. Cuando lo veo dormir en la puerta de un zaguán titiritando de frío, con unos cuantos periódicos que cubren su frágil cuerpecito. Cuando su mirada me reclama una caricia. Cuando lo veo sin esperanzas vagar con la única compañía de un perro callejero. Me pregunto, ¿dónde estarán las manos de Dios? Y me enfrento a Él y le pregunto, ¿dónde están tus manos, Señor? Para luchar por la justicia, para dar una caricia, un consuelo al abandonado, rescatar a la juventud de las drogas, dar amor y ternura a los olvidados. Y después de un largo silencio, sentí que su voz me reclamó. ¿No te das cuenta de que tú eres mis manos? Atrévete a usarlas para lo que fueron hechas, para dar amor y alcanzar estrellas. Y comprendí que las manos de Dios, muchas veces, podemos ser tú y yo. Los que tengamos voluntad, el conocimiento y el coraje para luchar por un mundo más humano y justo. Aquellos cuyos ideales sean tan altos que no puedan dejar de acudir a una llamada del destino. Aquellos que desafiando el dolor, la crítica y la blasfemia se reten a sí mismos para ser las manos de Dios. Señor, ahora me doy cuenta que mis manos están sin llenar, que no han dado lo que deberían de dar. Te pido perdón por el amor que me diste y que no he sabido compartir. Las debo usar para amar y conquistar la grandeza de tu creación. El mundo necesita esas manos, llenas de ideales y estrellas, cuya obra magna sea contribuir día a día a forjar una nueva civilización, que busquen valores superiores, que compartan generosamente lo que Dios nos ha dado y que puedan llegar al final vacías, porque entregaron todo el amor para lo que fueron creadas. Y Dios seguramente dirá, esas son mis manos.